Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Cuando estamos atravesando situaciones difíciles o enfermedades serias, los amigos nos dicen, te está sucediendo lo que le sucedió a Job. En realidad, en el Antiguo Testamento, al patriarca Job le sucedieron cosas realmente indescifrables. Dolor, llanto y muerte hubo en la casa del mencionado patriarca. Sin embargo, él nunca culpó a Dios. Él nunca levantó el puño contra Dios, sino por el contrario, siempre le glorificó. Me pregunto, cuando vienen las pruebas, las luchas, las enfermedades, ¿dónde está tu fe? ¿Le levantas el puño a Dios? ¿Murmuras contra Él? ¿Qué le sucede a tu fe cuando viene la prueba? Historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto, muy agradecido por contar con tu amable sintonía en la audición de hoy. Hoy conversaré con mi buen amigo Oscar Medina, un cantautor que por años ha elevado su canto a Dios y nos ha entretenido a nosotros con su música. Recientemente Oscar Medina y yo estuvimos en un evento en California y ahí él contó su testimonio y por eso quise invitarlo a que comparta con nosotros esa experiencia. Oscar, bienvenido al encuentro de hoy y en esa oportunidad hablabas de una situación difícil de salud que atravesaste. ¿Por qué no nos cuentas, por favor? Así es, Ernesto, hasta el año 2004, a los 43 años, yo había vivido una vida de perfecta salud. Y como muchos de nosotros miraba hacia mis padres, que eran ya ancianos y con perfecta salud, y uno piensa, bueno, voy a llegar a esa edad también con esa misma salud. Claro. Y recuerdo, estábamos preparándonos para celebrar 25 años de ministerio, y veíamos un año llenísimo de trabajo a través de toda Latinoamérica, pero en diciembre del año 2004, presenté unos síntomas que me llevaron a visitar a mi doctor. Mi doctor inmediatamente que escucha esos síntomas, me dice, tenemos que hacerte unas tomas de resonancia magnética para ver qué es lo que te está pasando. 10 días después, Ernesto, el día 23 de diciembre, el doctor llama a mi oficina del ministerio, en esos días felices de Navidad y de Año Nuevo. Claro. Y me dice, tenemos los resultados de tus tomas. Y me empieza a describir mi situación y me dice, se ha encontrado un tumor dentro de tu médula espinal, a la altura de la cervical, entre las vértebras C4 y C7, dentro de la médula espinal. Un tumor. Las vértebras C4 y C7. Al momento yo no estaba entendiendo nada de lo que me estaba diciendo, pero entendía que era algo muy grave. Estamos hablando entonces de un tumor muy serio ahí. ¿Era benigno o canceroso? Contanos un poquitito. No sabíamos. La pregunta se hizo. Después de que él describe toda mi situación, por teléfono me dice, no hay nada que se pueda hacer. Si acaso te podríamos tratar con quimioterapia o radiación, pero en tu caso, me dice él, en tu caso, conforme el tumor continúa el progreso de su crecimiento, quedarás paralítico, quedarás cuadrapléjico y finalmente solo será cuestión de esperar la muerte. Wow. ¿Cómo se siente el corazón, Oscar, de uno cuando un doctor le dice una noticia de esta naturaleza? Ernesto, en ese mismo instante yo me sentía morir. Yo comencé a repasar mi vida en mi cabeza, todo se puso en cámara lenta, sentí como que el suelo se salió debajo de mis pies, mi oír se turbó. Recuerdo haber cerrado mis ojos y entré en un momento de gran angustia, de gran miedo. Entré en un lo que yo creo que fue un letargo en ese momento. Claro. Y comencé a clamar a Dios y a decirle, Dios mío, ten misericordia de mí. Yo sentía que dentro de mí yo gritaba al cielo a pedir misericordia a Dios y al Espíritu Santo, que hasta ese momento, te aseguro, Ernesto, hasta ese momento yo no había sentido
tan viva y tan presente la presencia del Espíritu Santo, y le pedí al Espíritu Santo, toma control de mis emociones. ¿Qué sería de mi vida si no estuvieras tú? ¿Qué sería de mi vida si no te hubiera encontrado? ¿Qué sería de mi vida si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mi vida? No lo quiero imaginar. Uno cuando está en perfecta salud, como que vive su vida cristiana en piloto automático, ¿no? Todo está muy bien, nos levantamos, damos gracias a Dios, pero en una crisis como esta, la fe y como tú lo describes, el Espíritu Santo se vuelve tan real, ¿eh? Así es, y yo clamaba, y en medio de ese momento de angustia, gran miedo sentía, pude sentir, después de unos cuantos segundos, esa bendita paz de Dios, de la cual la Biblia nos dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Uh-huh. Recuerdo abrir mis ojos, mi esposa que estaba delante de mí, me estaba mirando intensamente, y cuando la miro a los ojos yo ya sentía aquella paz, y yo recuerdo haberle dicho, no te preocupes, te digo, mi vida va a estar bien, porque mi vida está en las manos de Dios. Uh-huh. ¿Hubo algún momento de duda, de lucha, que dijiste, voy a darme por vencido ante esto, ya cumplí mi propósito en esta tierra? No solo una, Ernesto, hubo varias noches uh-huh. de gran duda, de deseos de quitarme la vida, wow. Porque tan solo pensar que yo iba a morir uh-huh. Cuadraplégico, y que no iba a tener ningún movimiento, y que la muerte iba a ser lenta, eso iba más allá para mí que pasar por un valle de sombra y de muerte. Era algo muy difícil, angustiante, y muchas veces por la noche, cuando ya me encontraba solo, lo único que deseaba era terminar con mi vida, siempre uno piensa, no quiero que nadie más sufra por mí, es una de las cosas que viene a la mente. Uh-huh. Pero en medio de esa angustia, en medio de esa soledad, la palabra de Dios, las promesas de Dios vienen a tu mente y saturan tu mente, tu corazón, y tu espíritu vuelve a cobrar fuerzas, y de nuevo deseas, viene el deseo de decir, no, yo voy a vivir para Dios. Si voy a vivir, si Dios me da la vida, seguiré cumpliendo con lo que Dios me ha mandado a hacer en esta tierra. La vida da sus vueltas, yo lo sé, pero si me aman de verdad, nunca me dejarán, conmigo estarán, y de mi mano siempre caminarán. Así es, mis amigos, la vida da vueltas y muchas veces el dolor toca la puerta de nuestro corazón. Hoy estoy conversando con mi buen amigo Oscar Medina, quien le habían detectado un tumor canceroso en su columna vertebral. Y él nos hablaba cómo su fe le sostuvo en esos momentos tan difíciles. Sin embargo, Dios obró milagrosamente. Cuéntanos, Oscar, esa experiencia. Todo el mundo oraba por mí, mis compañeros compañeros del Ministerio del Canto, pastores, iglesias amigas del ministerio a través de toda Latinoamérica, radios amigas, televisoras amigas, nos llamaban, nos escribían diciéndonos que estaban orando por mí, y lo que más anhelábamos era un milagro de sanidad divina, que yo no tuviera que ir al hospital, uh-huh. que no tuviera que entrar al quirófano. Ya se me había explicado también que tratar de operar ese tumor iba a ser también muy posible experimentar algo terrible y muy posiblemente morir en el quirófano. Okay. Ya se me había dicho claramente que era inoperable. Entonces, ¿cómo encontrar un neurocirujano alrededor del mundo entero cuando mi caso era uno entre 200 casos que se dan al año? Y entre esos 200 casos, solo 50 de ellos aparecen en personas adultas, sí. que era mi caso. Entonces, casos como el mío en Estados Unidos, de 250 millones de personas, o 300 millones de personas ya, solo hay 50 casos que se dan al año. ¿Cómo encontrar un neurocirujano, no solamente que quisiera operar, pero que pudiera operar ese tumor, permitiéndome no solamente salir con vida del quirófano, sino también teniendo todas mis funciones motoras intactas? Sí. El Señor nos llevó a un hospital llamado Johns Hopkins en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland. Uh-huh. Ahí está un doctor que se apellida el doctor Gokaslan, sí. un hombre de origen
turco que es segunda generación de neurocirujanos. Él vio mi caso, estudió mi caso, me invitó a viajar a Baltimore, Maryland, para ver mi caso personalmente, y al terminar de estudiar mi caso, él me da una gran lista de peligros que yo correría si él me opera. Sí. Pero me dijo, yo te opero, pero tú tienes que aceptar todos estos riesgos. Y era una lista como de 35, 40 riesgos, incluyendo la muerte, incluyendo gas que entraría a mi médula espinal, y bueno, tantas cosas, Ernesto. Yo vi aquellos muchos riesgos, y yo tuve que firmarlo y lo firmé. Uh-huh. Pero finalmente, al estar ahí con él, recuerdo bien, mi esposa estaba ahí conmigo, y al terminar de platicar con nosotros, recuerdo que él la toma de las manos, la abraza, y con los ojos llenos de lágrimas porque mi esposa lloraba. Sí. Él le dice a ella, tú no te preocupes, le dice, tú tráenoslo así como él está, nosotros lo operaremos. Y cuando yo empecé a escuchar esas palabras en plural, me sonó como las palabras de Dios cuando él habló al principio de la creación. Uh-huh. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él estaba solo con nosotros, sin embargo él dice, tráenoslo, nosotros lo operaremos y te lo devolveremos ya curado. Cuando yo vi aquello y cuando yo escuché esas palabras, yo sabía que estábamos en el lugar al cual Dios nos había enviado. ¿Qué pasó después de la cirugía? Finalmente la operación tardó 10 horas. Él sí encontró dificultades, pero escogió, nos dijo él, escogí continuar con la operación. Uh-huh. Una vez que yo salgo de la operación, era cuestión de esperar solamente ver si iba a haber movimiento en mi cuerpo, y el primer día que vienen a levantarme, me ponen de pie. Eso tomó como 1 hora ponerme de pie por el dolor tan intenso. Claro. Y cuando finalmente me pongo de pie y el terapeuta ve que mis piernas me sostienen, de inmediato me dice, ya puede sentarse. Y a mí me sorprendió aquello, pero la respuesta del terapeuta fue, lo único que queríamos ver era si tus piernas te podían sostener. Y ya una vez que ellos vieron que mis piernas me podían sostener, fue cuestión de un proceso de terapia muy largo. A mí se me había dicho que pasaría de 4 a 8 semanas para empezar a caminar solamente. Uh-huh. Y yo salí caminando, Ernesto, después de 14 días. Tengo una foto ahí tan linda, donde yo dejo el andador, el asistente del andador, lo dejo a un lado y salgo caminando por esas puertas del hospital. Wow. Gracias al poder de Dios, a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios y a la oración de muchos que oraron por mí a través de toda Latinoamérica, incluyendo, y bendigo a Dios por esto, la oración de mis padres. Dicen que la vida es amarga, pero no lo es cuando se cree en Dios. Y dicen que la carga es pesada, pero no la es cuando la entregas a Dios. Gracias, Oscar, por venir al encuentro de hoy. Ha sido una verdadera alegría volvernos a conectar. A ti, Ernesto, un saludo para todos, un fuerte abrazo. Compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás. Gracias por haber sido parte del encuentro de hoy. Le voy a agradecer que me escriba a info@encuentro.ca. También puede visitarme a nuestra página en el www.encuentro.ca. O si desea escribirme una cartita postal, escríbalo entonces a Programa Radial Encuentro 225 Riverton Avenida, WPG, Manitoba, R2L 0N1, Canadá. Será hasta nuestro próximo encuentro. Soy tu amigo Ernesto Pinto, recordándote que Dios te ama y yo también.